Hola, mi nombre es Daisy Yasmín Barrera Parra y curso el noveno semestre de la carrera de Contador Público en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. En la siguiente presentación hablaremos acerca de las operaciones comerciales de comercio exterior, que son la importación y exportación de productos. En primera instancia, definiremos lo que son los conceptos de importación y exportación. La importación es la entrada de mercancías al territorio nacional, mientras que la exportación es la salida de mercancías del territorio nacional. El primer tema a analizar sería las regulaciones y restricciones arancelarias, mejor conocidas como las RRA, las cuales se refiere a los impuestos que se aplican por la entrada y salida de mercancías. Estos pueden ser ad valorem cuando se expresen en términos porcentuales, específicos cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida, mixtos cuando se traten de la combinación de ambos. Las medidas de regulación y restricción no arancelarias consisten en permisos previos, cupos máximos, marcados de origen, certificaciones, cuotas compensatorias y demás instrumentos que se consideren adecuados. Asimismo, en el tema de clasificación arancelaria, esta consta de 8 dígitos o números específicos. Los primeros 2 representan el capítulo, los siguientes 2 números 3 y 4 la partida, los siguientes 2 números 5 y 6 nos ubican en la subpartida y los últimos 2 dígitos 7 y 8 nos ubican en la fracción arancelaria. Los primeros 2 dígitos son internacionales y los últimos 2 son locales, y según la Organización Mundial de Aduanas, la clasificación arancelaria es utilizada en 187 países y representan el 98% del comercio mundial. El despacho aduanero es un conjunto de actos y formalidades relativo a la entrada y salida de mercancías al territorio nacional que, de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes establecidos, deben realizar ante la aduana. Las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sean consignatorios o tenedores en las importaciones, y los remitentes de las exportaciones, así como los agentes aduanales o agencias aduanales, empleando el sistema electrónico aduanero. El artículo 90 de la ley aduanera nos dice que las mercancías que se introduzcan o se extraigan del territorio nacional deben destinarse a un régimen aduanero, el cual será establecido por el contribuyente según la función que se le dará a la mercancía en territorio nacional o extranjero. Existen 6 regímenes aduaneros, los cuales son definitivos, temporales, depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y, por último, el recinto fiscalizado estratégico. En el primer régimen, que son los definitivos, se desglosa la importación definitiva, que es la entrada de mercancías de procedencia extranjera con la finalidad de permanecer en el territorio nacional por tiempo limitado, y la exportación definitiva, que consiste en la salida de mercancía de territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. Asimismo, la exportación definitiva se podrá retornar al país sin el pago del impuesto general de importación, siempre que no haya sido objeto de modificaciones en el extranjero ni transcurrido más de un año desde su salida del territorio nacional. Las autoridades aduaneras podrán otorgar la prórroga de dicho plazo cuando existan causas debidamente justificadas y previa solicitud del interesado. En el régimen número 2 tenemos los que se desglosan en importación y exportación. En importación, para retornar al extranjero en el mismo estado, es la introducción de mercancía de procedencia extranjera al territorio nacional, pero esta diferencia del definitivo, es por un tiempo ilimitado, mientras que en la exportación, pues en el mismo estado se entiende por este régimen la salida de mercancía del país por un tiempo limitado y con una finalidad específica. En el régimen de depósito fiscal, pues este consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que puedan prestar este servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, y además sean autorizadas para ella por las autoridades aduaneras. Este régimen se efectúa una vez determinados los impuestos al comercio exterior, así como las cuotas compensatorias. El tránsito de mercancías, pues consiste en el traslado de mercancías bajo el control fiscal de una aduana nacional a otra. La aduana de entrada envía las mercancías extranjeras a la aduana que se encargará del despacho para su importación. En el siguiente caso, la aduana de despacho envía las mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana de salida para su exportación. Y en el último caso, la aduana de despacho envía las mercancías importadas temporalmente en programas de maquila o de exportación a la aduana de salida para su retorno al extranjero. En el quinto régimen, la elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Este régimen consiste en la introducción de mercancías nacionales o extranjeras a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al extranjero o para ser exportadas. En ningún caso podrán retirarse de este recinto las mercancías destinadas a este régimen si no es para su retorno al extranjero o exportación. Asimismo, las normas resultantes de los procesos de elaboración
y transformación de estos productos no causarán el impuesto general de importación, así como también por los faltantes de las mercancías destinadas a este régimen se causarán los impuestos correspondientes al comercio exterior. Por último, tenemos el recinto fiscalizado estratégico, el cual nos señala que las personas que pueden aplicar en este régimen son aquellas que tengan el uso o goce de un inmueble dentro de la circunscripción de cualquier aduana, los cuales podrán solicitar al SAT la habilitación de dicho inmueble para introducir mercancías bajo este régimen y la autorización para su administración. Asimismo, en las contribuciones al comercio exterior, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos señala que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, los que se definen a continuación. Los impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la institución jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas en las señaladas fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. Algunos ejemplos de contribuciones son el derecho al trámite aduanero, el impuesto general de importación, el ISAN, el IEPS, las cuotas compensatorias y el impuesto del IVA. A continuación, pues veremos unos ejemplos de exportación e importación de algunos productos. En este caso, pues sería primero la de importación, que son memorias RAM para computadoras, las cuales son dispositivos de almacenamiento permanente. Este producto se clasifica en la sección 11 y de ahí nos ubica en el capítulo 85, que son máquinas y aparatos de material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o producción de sonido, para después ubicarnos en una partida 85.23 y luego después a la subpartida 85.23.51 para finalmente quedar una fracción compuesta de 85.23.51.01, que serían los dispositivos de almacenamiento no volátiles regrabables formados a base de elementos de estado sólido, semiconductores, por ejemplo, las llamadas tarjetas de memoria flash, tarjetas de almacenamiento electrónico flash, memoria stick, PCCAD, Secure Digital, Compact Flash, Smart Media. El cálculo de impuestos, la ley de la LIGE nos señala que la unidad de medida es la pieza y el arancel de importación en el territorio nacional está exento y solo causa el IVA del 16%. Este producto se importará por el régimen aduanero de importación definitiva, a lo que nos lleva al artículo 49, fracción 5 de la Ley Federal de Derechos, en donde nos señala que el derecho al trámite aduanero aplicable para operaciones de exportación equivale del 8 al millar. Asimismo, pues a continuación tenemos lo que es el cálculo, en donde tenemos piezas a importar 500, un precio por pieza 3.889 y un valor de factura de 1.944.500. A estos le vamos a sumar los incrementables para que nos dé el valor en aduanas, el cual nos da 2.044.500. Como le dijimos anteriormente, tiene un impuesto general de importación exento, pero sí tiene un derecho al trámite aduanero del 8 al millar, lo cual nos da un total de 16.356. Y al sumar el valor en aduanas más los impuestos, que en este caso nada más sería el DAT, nos da un total de 2.060.856, al cual le vamos a aplicar la tasa del IVA del 16% para darnos un total de 329.736.96. Entonces, para poder calcular el impuesto a pagar total, tenemos que sumar el derecho al trámite aduanero más el IVA y nos da un total de 346.092.96 pesos. En el caso de exportación, pues elegí el producto de guaracha artesanal, el cual es un calzado elaborado con cuero natural y suela de caucho. Nos ubica en la sección 12, capítulo 64, partida 64.03, subpartida 64.03.19 y fracción 64.03.19.99. El artículo 2 de la LIGE señala que el impuesto a pagar por la importación de guaracha artesanal está exento y debido a que el precio comercial es menor al establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se aplicarán cuotas compensatorias. Este producto se exportará por el régimen aduanero de exportación definitiva, a lo que nos lleva al artículo 49, fracción 5 de la Ley Federal de Derechos, en donde señala que el DAT aplicable para operaciones de exportación equivale a 332.08. A continuación nos remitimos al cálculo del impuesto, en donde los pares a exportar son 500, precio por par son 500
500 pesos. El precio establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es de $29.91 con un tipo de cambio de 20.04, lo que nos da un total de 599.40 pesos. Como podemos observar, el precio comercial de venta es menor que el precio establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo cual no aplicará cuotas compensatorias. Así tenemos un valor de factura de 250,000 pesos, más los incrementables que son 80,000, nos da un valor en aduanas de 330,000 pesos. El impuesto general a importación es exento, igual que las cuotas compensatorias, y solo tendríamos un derecho al trámite aduanero de 332.08 pesos, dándonos un subtotal de 332.08, lo cual el IVA no causa IVA y nos quedaría pues un impuesto a pagar solo de 332.08. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.